Jueces 41. El juicio silencioso de Dios. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 22 al 31. Capítulo 9, versículo del 22 al 31. Y Abimelech imperó sobre Israel 3 años. Luego Elohim suscitó un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, de modo que los señores de Siquem traicionaron a Abimelech, devolviendo así la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y haciendo recaer su sangre sobre Abimelech, su hermano, que los había asesinado, y sobre los señores de Siquem, quienes habían fortalecido las manos de aquel para que asesinara a sus hermanos. Para esto, los vecinos de Siquem colocaron en las cumbres de los montes gente emboscada, que saqueaba a cuantos pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual se dio aviso a Abimelech. Luego entonces Gaal ben Ebed con sus hermanos y pasaron a Siquem, y los vecinos de Siquem pusieron su confianza en él. Luego salieron al campo y vendimieron sus viñas, pisaron la uva e hicieron fiestas, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal ben Ebed dijo: ¿Quién es Abimelech y quiénes los siquemitas para que le sirvamos? ¿No es el hijo de Jerobaal y Zebul su lugarteniente? Servid a los descendientes de Amor, padre de Siquem. ¿Por qué le hemos de servir nosotros? Ojalá este pueblo estuviera en mi mano para derrocar a Abimelech. Diría a Abimelech: refuerza tu ejército y sal. Y al oír Zebul, gobernador de la ciudad, las palabras de Gaal ben Ebed, se encendió su ira y envió secretamente emisarios a Abimelech, diciendo: He aquí, Gaal ben Ebed y sus hermanos han venido a Siquem y están sobreviendo la ciudad contra ti. Nadie esperaba que Abimelech, el hijo de Jerobaal, se convertiría en el rey de Israel. Como los israelitas continuaron siendo gobernados por naciones vecinas, sintieron que necesitaban un rey. También querían ser más estables en forma de país para prevenir la amenaza de invasiones extranjeras. Pero Gedeón dijo que no sería rey, porque el rey de Israel es Yahvé. Ni Gedeón ni otros querían convertirse en rey. En ese momento en que nadie necesitaba un rey y nadie quería ser rey, Abimelech, el hijo de Gedeón, mató a sus 70 hermanos y se convirtió en rey, con el apoyo del pueblo de Siquem. Pensó que el pueblo de Israel eran unos completos necios. No entendía por qué nadie necesitaba un rey y por qué nadie quería ser rey. Entonces, aprovechando este vacío de poder, se convirtió en rey. La segunda mitad del libro de los Jueces descubre cómo vio Dios
las acciones de Abimelec y Siquem. Dios juzgó a Abimelec y a los siquemitas muy tranquilamente. No hizo nada para expulsarlos. No como con los madianitas, solo retiró la gracia común de Dios que siempre había estado en sus corazones. Dios da gracia común de Dios a todos. Gracias a esa gracia común de Dios, la gente no se vuelve loca y reconocer a sus padres e hijos y lleva una vida normal. Pero tan pronto como Dios les quitó la gracia común de Dios que siempre les había dado, comenzaron a odiarse unos a otros. Se odiaron tanto que terminaron matándose entre sí. Repetimos. Dios juzgó a Abimelec y a los siquemitas muy tranquilamente. No hizo nada para expulsarlos, no como con los madianitas. Solo retiró la gracia común de Dios que siempre había estado en sus corazones. Dios da la gracia común de Dios a todos, creyentes e increyentes. Igual, gracias a esa gracia común de Dios, la gente no se vuelve loca y reconocer a sus padres e hijos y lleva una vida normal. Pero tan pronto como Dios les quitó la gracia común de Dios, que siempre les había dado, comenzaron a odiarse unos a otros. Se odiaron tanto que terminaron matándose entre sí. Veamos más detalladamente el texto. El primer tema es la política de Abimelec. Abimelec era un hombre ingenioso y era muy rápido para juzgar las situaciones. Abimelec era un hombre que sabía aprovechar las oportunidades. Cuando murió el padre Gedeón, se produjo un enorme vacío de poder dentro del pueblo de Israel. Abimelec era ambicioso, pero nadie lo apoyó. Tenía 70 hermanos, pero ninguno de ellos podía mantenerlo. Más bien, sabía que todo eran obstáculos. Entonces, ¿qué hizo? Visitó a la familia de su madre en Siquem y les pidió ayuda. Israel necesita un rey, pero los 70 hijos de Gedeón eran todos incompetentes y necios. Recibió dinero de ellos y compró a unos matones. Luego mató a sus 70 hermanos y se convirtió en rey. Después de convertirse en rey, se transformó sorprendentemente. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 22. Dice así: Abimelec imperó sobre Israel 3 años. Abimelec gobernó Israel, pero no parece que gobernará sobre las 12 tribus de Israel, sino solo a tribu de Manasés y de Efraín. De todos modos, Israel tuvo su primer rey. Abimelec pareció gobernar bastante bien durante los primeros 3 años y no empleó a la gente de Siquem. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que para gobernar a Israel
tenía que trabajar con los nobles israelitas, no con los siquemitas. Para tomar el poder utilizó el pueblo de Siquem, pero después de convertirse en rey, enfatizó a los israelitas que era hijo de Gedeón. Para gobernar el país, tenía que unirse a los nobles, no a las clases bajas. No se puede gobernar un país sin la ayuda de los ricos e influyentes. Entonces, después de tomar el poder, oprimió completamente al pueblo de Siquem. Y los siquemitas mostraron su resentimiento saqueando a los transeúntes en su área. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 25. Dice así: para esto, los vecinos de Siquem colocaron en las cumbres de los montes gente emboscada que saqueaba a cuantos pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual se dio aviso a Abimelec. Los siquemitas pensaban que si ayudaban a Abimelec, se uniría a ellos y gobernarían Israel. Y Abimelec era un hombre inteligente. Sabía muy bien que no podría gobernar a Israel junto a los siquemitas. Así que se transformó en el hijo de Gedeón, ignorando y condenando a los siquemitas. El pueblo de Siquem expresó su descontento saqueando a la gente que pasaba por su territorio. Esto se hizo a propósito para llegar a los oídos de Abimelec. No se quedarían quietos. Ellos sabían cómo se había convertido en rey, quién le dio los fondos militares y a quien mató en el proceso de convertirse en rey. Y si continuaba tratándolos con amargura, no se mantendrían callados. Los israelitas no sabían nada de esto, pero la gente de Siquem lo sabía. Originalmente los israelitas querían que Gedeón o uno de sus hijos fuera rey, pero Gedeón murió y todos sus hijos también murieron. Pero, por suerte, uno había sobrevivido, así que hicieron rey de Abimelec. Sin embargo, los siquemitas conocían bien la historia y amenazaban con revelar todos sus secretos si seguía oprimiéndolos así. Repetimos, los israelitas no sabían nada de esto, pero la gente de Siquem lo sabía. Originalmente los israelitas querían que Gedeón o uno de sus hijos fuera rey, pero Gedeón murió y todos sus hijos también murieron. Pero por suerte, uno había sobrevivido, así que hicieron rey a Abimelec. Sin embargo, los siquemitas conocían bien la historia y amenazaban con revelar todos sus secretos si seguían oprimiéndolos así. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Leemos Jueces capítulo 9, versículo 23. Dice así: luego Elohim suscitó un espíritu maligno entre Abimelec y los señores de Siquem, de modo que los señores de Siquem traicionaron a Abimelec. El hecho de que Dios enviará un espíritu maligno no significa que enviará demonios.
Dios no es quien envía demonios o a Satanás para hacer cosas malas. Si fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar a Satanás y a los demonios? Es una expresión bíblica. La Biblia dice que Dios envió un espíritu malo para retirar la gracia común de Dios que había concedido a las personas. Repetimos, Dios enviará un espíritu maligno. No significa que enviará demonios. Es una expresión bíblica. La Biblia dice que Dios envió un espíritu malo para retirar la gracia común de Dios que había concedido a las personas. El mundo puede estar en paz porque Dios envía el Espíritu Santo y Dios envía el Espíritu Santo para proteger, mantener, crear y proteger, etcétera, todo. La razón por la que la gente puede vivir sin volverse loca y reconocer a sus padres e hijos es porque están protegidos por la gracia común de Dios. Lo mismo ocurre con el entorno natural. Repetimos. El mundo puede estar en paz. ¿Por qué? Dios envía el Espíritu Santo y Dios envía el Espíritu Santo para proteger, mantener, crear y proteger todo. La razón por la que la gente puede vivir sin volverse loca y reconocer a sus padres e hijos es porque están protegidos por la gracia común de Dios. Lo mismo ocurre con el entorno natural. Cuando Dios retira el Espíritu Santo, ocurren grandes desastres en la naturaleza. De repente hay más mosquitos, el niño o la niña, etc. Hay fuertes nevadas y cae granizo. La razón por la que podemos vivir una vida pacífica como esta es porque Dios nos sostiene y nos protege con su gracia común. Sin embargo, cuando los humanos nos volvemos más arrogantes y pecamos, Dios retira su mano de misericordia y gracia. Entonces, en un instante, ocurre un desastre. El odio surge en el corazón de la gente y se vuelven locos como bestias. Todo orden comienza a colapsar. Por eso, Jonathan Edwards dijo que los humanos somos pecadores atrapados en las manos de Dios, que está enojado con nosotros. Repetimos. La razón por la que podemos vivir una vida pacífica como esta es porque Dios nos sostiene y nos protege con su gracia común. Sin embargo, cuando los humanos nos volvemos más arrogantes y pecamos, Dios retira su mano de misericordia y gracia. Entonces, en un instante ocurre un desastre. El odio surge en el corazón de la gente y se vuelven locos como bestias. Todo orden comienza a colapsar. Por eso, Jonathan Edwards
Digo que los humanos somos pecadores atrapados en las manos de Dios, que está enojado con nosotros. Fuego de azufre sin fin arde bajo nuestros pies, pero Dios nos sostiene con sus manos. Si Dios retira sus manos, aunque sea por un momento, caeremos en el fuego de azufre y seremos destruidos. La gente vive como le da la gana, sin dar gracia a Dios, ni dar gloria a Dios, sin saber cuán grande es la gracia para nosotros de poder comer, respirar y vivir día a día. Repetimos, la gente vive como le da la gana, sin dar gracia a Dios, ni dar gloria a Dios, sin saber cuán grande es la gracia para nosotros de poder comer, respirar y vivir día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Tenemos que recordar el hecho de que no pudimos hacer lo que queríamos hacer con el COVID. Una vez que un desastre, una enfermedad o una epidemia se propaga por todo el mundo, la gente no encuentra la manera de lidiar con eso. No había más remedio que quedarnos en nuestras casas sin movernos. No era cuestión de un día, sino de 1 año y medio, y 2 y medio, y 3 años. Dios le dio a Abimelech 3 años, permitiéndole permanecer en el trono del rey, a pesar de terrible asesinato y las mentiras. Entonces pensó que tendría éxito para siempre y trató a todos los que no vivían como él como necios. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. No hizo nada grandioso. Simplemente retiró la gracia común de Dios que siempre había dado. Y entonces lo que más temía comenzó a hacerse realidad. Los siquemitas empezaron a hablar. Si hubiese guardado silencio, Abimelech podría haber sido rey de Israel sin ninguna dificultad. Le estaba yendo bastante bien hasta ahora, y el pueblo de Israel lo estaban apoyando absolutamente. Sin embargo, la gente comentaba estas cosas. ¿Por qué los trataba con tanta amargura y con tanta frialdad? Y Abimelech lo dejó pasar. Porque sabía que si los tocaba, lo que había construido hasta ahora podría colapsar en un instante. El segundo tema, la gente de Siquem va empeorando. Como Abimelech no reaccionaba, el pueblo de Siquem fue a más. Contrataron a un hombre llamado Gal como su líder. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 26. Dice así: Luego entonces Gal ben Ebed con sus hermanos y pasaron a Siquem. A los vecinos de Siquem pusieron su confianza en él. No sabemos quién era Gal o qué hizo, y en realidad no importa. Lo que importa es que los siquemitas
lo han contratado. Quizá Gaal era un experto saqueador y demagogo. Hasta ahora, lo que ha hecho la gente de Siquem está al nivel de aficionados. Hay una diferencia entre aficionados y profesionales en robar. Los aficionados roban por miedo, pero los profesionales disfrutan robando. Gaal es una profesión del saqueo y la incitación. La gente de Siquem no tuvo la intención de contratar a una persona así desde el principio. Si Abimelech hubiera venido a ellos y les hubiera compensado cuando causaban pequeños alborotos, no habrían llegado tan lejos. Pero Abimelech mantuvo la boca cerrada. Las relaciones que una vez tuvieron comenzaron a desmoronarse, empeoraron con el paso del tiempo. Contratar a Gaal significaba que habían llegado al punto sin retorno. Cuando el pueblo de Siquem cosechó uvas y las ofreció a sus dioses como ofrenda, Gaal comenzó a maldecir a Abimelech en serio. Leemos Jueces capítulo 9, versículo de 27 al 29. Dice así: luego salieron al campo y vendimiaron sus viñas, pisaron la uva e hicieron fiestas, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal ben Ebed dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y quiénes los siquemitas para que le sirvamos? ¿No es el hijo de Jerubbaal y Zebul su lugarteniente? Servid a los descendientes de Amor, padre de Siquem. ¿Por qué le hemos de servir nosotros? Ojalá este pueblo estuviera en mi mano para derrocar a Abimelech. Diría a Abimelech: refuerza tu ejército y sal. Aunque fuera en estado de embriaguez, había una terrible verdad en ello. Abimelech era, después de todo, el hijo de Gedeón. Y la razón por la que el pueblo de Siquem apoyó a Abimelech fue porque tenía sangre de Siquem. Es el hijo de Jerubbaal, que no tiene nada que ver con la gente de Siquem. Abimelech se había transformado completamente en el hijo de Gedeón, fingiendo ser el hijo de Gedeón. Gaal le recordó esto e instó a traicionar a Abimelech. Al oír esto, Abimelech decide no dejar vivo a ningún habitante de Siquem. La Biblia dice que Dios envió un espíritu malo. Si Abimelech y los siquemitas se hubieran reunido abiertamente desde el principio, todo esto habría terminado pronto. Sin embargo, cuando un hombre comienza a dudar, sus dudas crecerán fuera de control. Lo que sucede después de esto está sorprendentemente alineado con sus propias dudas. Esta es la duda de Otelo.
el protagonista de la tragedia de Shakespeare. Una vez que comienza a dudar de su esposa, empieza a confirmar sus dudas, incluso la más pequeña de ellas, y al final acaba matando a su amada esposa. Repetimos, la Biblia dice que Dios envió un espíritu malo. Si Abimelech y los siquemitas se hubieran reunido abiertamente desde el principio, todo esto habría terminado pronto. Sin embargo, cuando un hombre comienza a dudar, sus dudas crecerán fuera de control. Lo que sucede después de esto está sorprendentemente alineado con sus propias dudas. Una vez que comienza a dudar de su esposa, empieza a confirmar sus dudas, incluso las más pequeñas de ellas, y al final acaba matando a su amada esposa. Gal gritó en su borrachera para motivar al pueblo de Siquem. Y cuando estas palabras llegaron a los oídos de Abimelech, despertaron en él una ira irreversible. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 30 y 31. Y al oír Zebul, gobernador de la ciudad, las palabras de Gaal ben Ebed, se encendió su ira y envió secretamente emisarios a Abimelech, diciendo: He aquí, Gaal ben Ebed y sus hermanos han venido a Siquem y están sublevando la ciudad contra ti. De manera que da miedo pasar un mensaje por la boca de otra persona. Porque cuando pasas un mensaje por la boca de otra persona, se añaden los pensamientos y sentimientos de esa persona y el mensaje cambia. Abimelech se enfureció de tal manera que se convirtió en una bestia salvaje y decidió no dejar ni una sola persona del pueblo de Siquem con vida. Repetimos, da miedo pasar un mensaje por la boca de otra persona, porque cuando pasas un mensaje por la boca de otra persona, se añaden los pensamientos y sentimientos de esa persona y el mensaje cambia. Abimelech se enfureció de tal manera que se convirtió en una bestia salvaje y decidió no dejar ni una sola persona del pueblo de Siquem con vida. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.